Adri, creo que Slamani no necesita presentación, pero por si acaso voy a decir cuatro cosillas. Entonces, bueno, Slamani es Senior Trainer de Respira Vida Breathworks, de Mindfulness y Compasión. Es doctor en enfermería por la Universidad de Alicante y ha sido profesor en salud pública en la Escuela de Enfermería La Fe, donde fue coordinador del título de grado en enfermería de la Universidad de Valencia en la Escuela de Enfermería La Fe. En la actualidad es el director de formación y evaluación de competencias de Respira Vida Breathworks. En marzo de 2013 finalizó su formación como profesor de Mindfulness y Compasión, con capacitación en el programa de Respira Vida Breathworks Mindfulness para la Salud. En abril de 2015 finalizó su formación como profesor senior de Mindfulness y Compasión, con capacitación para formar a profesores del programa Respira Vida Breathworks de forma exclusiva en el marco de Respira Vida. Es profesor certificado del programa Mindful Eating Conscious Living de Jan Chosen Weiss y Char Wilkins, siendo acreditado por la University of California San Diego Center for Mindfulness. También profesor entrenado del programa Mindful Self-Compassion y senior trainer del programa Compassion and Mindful Eating, alimentación bondadosa y consciente, que es de lo que nos va a hablar hoy. El currículum de Slamani es más largo, pero yo, si os parece, me paro aquí porque precisamente de este tema es el de que nos va a hablar hoy, que es de la alimentación bondadosa y consciente. Así que te paso la palabra, Slamani. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos muy ilusionados de escucharte y agradezco a todas las personas que nos acompañan. Y nada, tienes la palabra. Muchas gracias, Slamani. Muy bienvenido. Pues muchísimas gracias, Carmen, por la presentación. La verdad es que, bueno, pues sí que me gustaría decir un poquito, antes de empezar a hablar todo esto, cómo yo realmente llego aquí a esto de Kindful Eating o de Mindful Eating, porque todo surge a raíz de una práctica personal y de una experiencia personal. Realmente yo he tenido siempre muchos problemas con el tema de la alimentación y bueno, pues cuando en su momento empecé con mindfulness dije, bueno, algo de esto, el mindfulness podría servirme para estas dificultades que tengo yo con la alimentación. Y esto fue lo que me empezó a hacer explorar en su momento. De hecho, cuando me certifiqué, empecé certificándome en MCL y para ello el primer curso que se hizo de capacitación se hizo en México y yo dije, pues allá que me voy para México y allá que hice el curso de capacitación del primer nivel, luego continué y lo hice, pues bueno, varios años después porque es un proceso bastante largo, pero todo este proceso no con especialmente el interés de tener títulos o tener más títulos, porque esto no tampoco es algo que no me preocupa especialmente ni es como mi objetivo, sino más bien por cómo aprender y cómo profundizar. Y todo esto que yo voy a exponer hoy un poco es ese trabajo de experiencia personal, de estudio y de práctica, ¿no? Y de práctica que me ha llevado a tener quizás una conciencia más refinada, un poquitín más refinada. No voy a decir que es súper refinada, pero sí un poquito más refinada sobre lo que significa Kindful Eating o alimentación bondadosa consciente. Así que para poder compartir, necesitaría poder compartir mi pantalla. Entonces creo que el anfitrión... ¿Ya? Vale, perfecto. Entonces, lo que voy a ver aquí, compartir. Muy bien, entonces voy acá. Bueno, pues entonces yo que lo que voy... ¿Se me oye bien? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, Perfectamente. pues gracias, gracias. Bueno, pues entonces lo que voy a compartir es todo esto que significa esto de la alimentación bondadosa consciente, Kindful Eating, ¿no?
Y bueno, pues lo primero a lo que yo realmente quiero prestar atención es a un concepto o a algo que realmente para mí es importante. Esta es como al final mi entendimiento de lo que significa kindfulness, ¿no? Y este entendimiento de lo que significa kindfulness es como una realmente intersección entre dos elementos básicos en el caso del Dharma, que es mindfulness y compasión. Y bueno, pues sí que me gustaría como reconocer o recordar el punto de qué significa la compasión. Aquí tenemos una definición que da Paul Gilbert, ¿no? Que es un neurocientífico y psicólogo y que dice que es una bondad básica con conciencia profunda de ese sufrimiento que está afectando a los seres vivos o a uno mismo y que se complementa con un deseo y un intento profundo de querer aliviarlo, ¿no? Es algo casi instintivo. A mí me gusta mucho ver cuando vemos, por ejemplo, a un animalito que está sufriendo, sale casi como una fuerza de tu corazón o de tu interior de cómo puedo hacer para ayudar a este animalito. O cómo, pues si veo a alguien que está sufriendo, ¿cómo puedo hacer para ayudarle, ¿no? Es como una respuesta intuitiva, es intuitiva en nuestro ser, ¿no? Y luego tenemos esta definición de mindfulness que, bueno, pues muchos de vosotros ya conocéis porque es de una definición de Jon Kabat-Zinn. Y esta definición de mindfulness dice que esta atención plena consiste en prestar atención de una manera especial y además como una manera muy especial de ese momento presente y además sin ningún tipo de juicios, ¿no? Entonces, de este cruce realmente yo creo que surge este concepto que es mi propia interpretación de lo que significa la kindfulness. A mí me gusta definir kindfulness como conciencia bondadosa plena. Y no es como decir, no, es mindfulness impregnado de amabilidad. No, en realidad no es esto. Para mí, la conciencia bondadosa plena realmente es prestar atención, una atención deliberada y ser totalmente consciente de la amigabilidad que impregna todo lo que nos está sucediendo, tanto en nuestro interior, pues en el cuerpo, en el corazón, en la mente, como en nuestro exterior. A nivel práctico, supone ser conscientes del nivel de amabilidad, cariño, juicio y crítica que impregna nuestra actitud hacia lo que está sucediendo en nuestra experiencia. Es decir, la conciencia bondadosa plena es ser conscientes de precisamente cómo somos de amables con aquello que está sucediendo en nuestro interior y en el exterior. Como ser conscientes de cuánto cariño, cuánta amabilidad, cuánto juicio, cuánta crítica hay respecto a todo lo que está sucediendo en nuestro interior y en el exterior. Entonces, este es un punto realmente importante porque yo creo que algo que hay que tener muy claro es que esto nos afecta muchísimo en nuestra vida cotidiana, en cómo manejamos, por ejemplo, cómo manejamos el estrés o cómo manejamos en general nuestra vida, cómo nos relacionamos con la vida, ¿no? Cuando esto lo aplicamos a lo que se llama la alimentación, aparece ese concepto de alimentación bondadosa consciente. Y podemos quizás caer en la tentación de decir que, bueno, es esto de aplicar a la comida, ¿no? La consciencia bondadosa, esta consciencia bondadosa plena, a cómo nos alimentamos el cuerpo, ¿no? Lo que comemos. Pero en realidad tiene que ver, es un concepto muchísimo más amplio. Es cómo estamos alimentando en general nuestra vida. Y el cómo alimentamos nuestra vida tiene que ver, y todo esto que estoy explicando viene
de las enseñanzas del budismo y especialmente de las enseñanzas del Buda. Y me gustaría decir que todo esto, aunque viene de las enseñanzas del Buda, es aplicable para cualquier persona. De hecho, a raíz de todo esto, yo he diseñado un programa que integra todas estos conocimientos, estas actitudes, estas habilidades, estas prácticas, pero para poder ponerlas en práctica uno no necesita ser budista. Pero uno puede beneficiarse precisamente de todo este bagaje y de todas estas enseñanzas que realmente nos pueden ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, alimentar la vida, según el Buda, dice que es prestar atención a los 4 tipos de alimentos que hay. Y esos 4 tipos de alimentos, dice por una parte, están el cómo alimentamos el cuerpo. Todo eso, esos alimentos que nos nutren nuestro cuerpo. Pero no solamente lo que nutre nuestro cuerpo. Estamos también viendo cómo alimentan los sentidos. Este es otro elemento fundamental. El cómo alimenta los sentidos. Y cuando hablamos de los sentidos, hablamos en los sentidos desde una perspectiva budista, porque siempre pensamos los 5 sentidos. En realidad, en el budismo se habla de 6 sentidos, de lo que es los 5 sentidos que hablamos en Occidente, más un sexto sentido que es el de la mente. También hay un punto ahí que es la mente-corazón, ¿no? Luego tenemos otro tipo de alimento que es el cómo alimentamos nuestra intención o nuestra voluntad. Podemos entenderlo como de esas 2 maneras, la intención, la voluntad, qué es lo que nos lleva a ir adelante, qué es lo que está detrás de nuestras acciones, esta intencionalidad. Eso es cómo alimentamos esa voluntad. Y luego, por último, cómo alimentamos la conciencia. Claro, cuando esto lo empezamos lo empezamos a desarrollar un poco más, nos damos cuenta de que en realidad la conciencia bondadosa plena supone aplicar, y esto es lo que a mí me parece muy importante, supone aplicar, por ejemplo, la atención consciente. En el budismo esto se llama sati. Atención consciente que tiene que ver con recordar. Y esto es lo que, por ejemplo, sati es como tradicionalmente se ha definido como mindfulness. Pero hay otra forma de consciencia plena que también se habla en el budismo, que es lo que se llama apramada. Y esta consciencia plena o atención consciente es tener una atención consciente hacia qué es aquello que produce, nos produce beneficio o nos produce perjuicio. En realidad es como la aplicación ética de aquellos, de la acción ética cuando nosotros estamos relacionándonos con nuestra experiencia. Ver si esta acción o el curso de acción que yo lo que voy a realizar es ético o no es ético. ¿Es adecuado para mí o no es adecuado para mí? Pero especialmente como se habla en el budismo, es el que si es adecuado o no es adecuado para mí, en realidad no tiene tanto que ver si yo me beneficio o no me beneficio, sino en qué medida está provocando sufrimiento a mí o a los demás, o está provocando realmente felicidad o nos acerca a la felicidad, ¿no? Luego también tiene que ver esta conciencia bondadosa con otro elemento que se llama santuti, que es como contentamiento y tener conciencia de, en realidad, de aquello que está pasando, aceptación de lo que está pasando, pero además estar con ello de una forma plena y con gozo y sin añadir absolutamente nada más a todo eso. Realmente estar con un contento de por sí. Y por supuesto supone todo esto que conocemos bien, que se llama meta, que es amor incondicional, con todas sus diferentes acepciones, como son meta, karuna, upeksha,
son elementos básicos, son elementos básicos que nos van a ayudar precisamente a impregnar esa conciencia bondadosa plena. Y luego, otro tema que es importante es el tema de la gratitud, que es katanuta. Sí que he querido poner como todos estos elementos o conceptos o elementos clave de lo que se pone la conciencia bondadosa plena, porque todos esos elementos son los que nosotros vamos a aplicar precisamente a los diferentes tipos de alimento. A cuando yo estoy alimentando mi cuerpo. Cuando yo alimento mi cuerpo, pues tengo que tener conciencia de qué es lo que está pasando en el cuerpo, pero también puedo desarrollar eso, qué es lo más adecuado, que no hace sufrir mi cuerpo, el contentamiento, la bondad amorosa, la gratitud. También todo eso a los sentidos, cuando yo alimento los sentidos, y aquí pongo los 6 sentidos, ¿no? El olfato, la vista, el gusto, el tacto, el oído y la mente. Y también a la intención, a la voluntad. Y cuando hablamos de cómo nutrimos la intención normalmente es aquello, está muy relacionado con lo que es para nosotros importante en la vida. ¿Qué es lo que queremos en la vida? Y darnos cuenta de que si nosotros pues, tenemos unos valores o tenemos un deseo una aspiración, ¿en qué medida en qué medida lo que yo me estoy alimentando está nutriendo esa aspiración o va en contra de ella? Es decir, si en realidad es un alimento nutritivo o es un alimento tóxico. Y por último, la conciencia, es decir, cómo estamos realmente nutriendo toda esta conciencia, ¿no? Entonces, claro, la importancia que tiene la bondad consciente es mucha, porque si nosotros ignoramos cómo nos estamos tratando, cómo nos hablamos y cuál es nuestro nivel de conciencia bondadosa, es muy fácil caer en las redes de la crítica feroz. Y ojo, y la crítica feroz es algo que es un sistema que aparece, si hablamos de los 3 sistemas emocionales, la crítica feroz está ligada totalmente a ese sistema de defensa y ataque. Aparece directamente y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos estimulamos esa crítica feroz, automáticamente lo que se producen son todos unos efectos en cascada, especialmente el desarrollo de cortisol. Es decir, que realmente nos produce mucho estrés. El estrés, la crítica, normalmente nos produce muchísimo estrés, ¿no? Por tanto, es tan importante saber cuál es nuestro nivel de conciencia bondadosa. Y sobre todo, es importantísimo conectar con qué es lo que en realidad estamos necesitando, ¿no? ¿Qué es lo que anhela nuestro corazón? Porque si nosotros no conectamos con lo que anhela nuestro corazón, nuestra mente, corazón, jamás vamos a podernos ofrecérnoslo y lo que estaremos haciendo es descuidándonos. Esto es un elemento importantísimo, ¿no? Por otra parte, también es muy importante el otro aspecto, que es el aspecto de mindfulness, porque mindfulness tiene que ver especialmente cuando hablamos de sati, de atención consciente, es que si nosotros estamos ignorando lo que vemos, lo que tocamos, lo que comemos o que alimenta nuestra vida, en realidad es como si no existiese. Estamos viviendo con un piloto automático. Lo estamos haciendo realmente sin conciencia. ¿Y qué es lo que pasa? Pues, por ejemplo, cuando tenemos hambre, si no somos conscientes de que tenemos hambre o que nuestro cuerpo o que nuestros sentidos o que nuestra intención o que nuestra conciencia necesita un tipo de alimento, ¿cómo vamos a ser conscientes si se está satisfaciendo o no? Esto es lo que muchas veces. Un ejemplo que a mí me gusta poner es un ejemplo como muy gráfico y que casi todo el mundo ha experimentado. Y lo experimenta, por ejemplo, con la comida. Es decir, tú, por ejemplo,
dices, ay, qué hambre tengo. Dices, sí, tengo mucha hambre, ¿no? Y tú dices, ah, bueno, pues dices, tengo mucha hambre. Y empiezas a comer. Y empiezas a comer y pierdes totalmente la conciencia, pierdes totalmente la atención consciente. Empiezas y estás comiendo y de repente dices, pero ¿dónde está mi plato? Pero si, ¿dónde está mi comida? Si estamos haciendo otra cosa o estamos pensando en otra cosa, de repente todo lo que había en el plato ha desaparecido y muchas veces, si no eres consciente de que has estado comiendo, probablemente no vas a ser consciente de que se ha satisfecho el hambre. Muchas veces lo que sucede es que te das cuenta de que realmente has comido porque estás, como se dice muchas veces, atascado, retacado, estás desbordado ya porque estás a reventar, ¿no? Y muchas veces esto es lo que nos pasa cuando no somos conscientes, ¿no? Que realmente nos lleva a otra situación que realmente es desagradable, ¿no? Y por tanto, si no somos capaces de identificar cuáles son esas señales de hambre, ¿cuándo vamos a empezar a comer o cuándo vamos a parar de comer? Esto es el caso del cuerpo. Si no prestamos conciencia a qué está alimentando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra intención, nuestra conciencia, ¿cómo vamos a poder alimentar plenamente nuestra vida, ¿no? Este es el punto, ¿no? Entonces, hay algo que a mí me parece muy interesante y es que cuando nosotros empezamos a alimentar con bondad consciente nuestra vida, lo que sucede es que transforma el aburrimiento en curiosidad. Esa inquietud, esa angustia en alivio, esa negatividad muchas veces en gratitud, esa apatía en curiosidad o esa desconexión en conexión o esa desorientación en sentido y propósito, ¿no? Esto es lo que tiene muchas veces el precisamente traer, alimentar como dan consciente nuestra vida. Y por hablar de algunos efectos precisamente que ha investigado la ciencia sobre qué efectos tiene precisamente la bondad amorosa, la autocompasión, la compasión en sí, pues hay algunos efectos que están, bueno, muy estudiados y están descritos en la bibliografía. Pues uno de ellos es que realmente la práctica de la bondad amorosa y de la compasión está fuertemente relacionado con menos estados negativos como depresión, ansiedad, estrés, vergüenza, imagen corporal negativa. También tiene que ver que se encuentra fuertemente relacionado con estados mucho más positivos como felicidad, satisfacción vital, optimismo. Y otro de los, de los aspectos que también se ha visto es que al disminuir el estrés se puede asociar con una mejora en la gestión de las dificultades con la alimentación y el comer emocional. Estas son cosas que ya se ha visto a través de de la investigación. Y aplicando esto, mindfulness, a la comida, hay de hecho, esto quizás es todavía más antiguo y hay estudios, son estudios que se llaman revisiones sistemáticas. Y hay varias, hay 24 estudios, una revisión sistemática del año 2013, que ya hace pues casi 10 años, que dice que mindful eating mejora las conductas alimentarias y reduce el riesgo de comer de más sin necesariamente tener que estar contando calorías. O, por ejemplo, hay otra revisión sistemática que disminuye el comer emocional y lo que se llama el trastorno por atracón. Aunque, por ejemplo, para el estudio del peso, la evidencia con respecto al peso no está del todo clara, ¿no? Con lo cual vemos que realmente la alimentación bondadosa consciente puede ser muy beneficiosa en muchas áreas de nuestra vida. Esto normalmente, esto lo que yo he hecho es un poco inspirándome en la experiencia y en eso me ha inspirado mucho en Vidyamala, porque Vidyamala trabajó con su problema de dolor físico y llegó a desarrollar este programa de 8 semanas. Dije, bueno, ¿cómo puedo yo, esto que he aprendido, que he trabajado, que tanto me ha beneficiado, cómo puedo intentar comunicarlo? Entonces dije, bueno, pues sé que va a costarme un poquito,
casi va a ser difícil. Realmente casi he tardado como más de 3 años en hacerlo, pero estoy muy contento porque realmente pues ya voy por la 5ª edición de este programa y los resultados están siendo realmente asombrosos, sobre todo porque mucha gente que ha tomado este curso realmente le ha beneficiado mucho y así me lo ha expresado, ¿no? Ahora estoy haciendo ya pues mediciones psicométricas para ver eso, si podemos medir con numeritos, que siempre esto a la gente le gusta muy bien medir con numeritos y parece que eso está funcionando, parece. La evidencia interna dice que está funcionando bien. Y en general los contenidos que tiene este curso, pues tiene prácticas como el escaneo del hambre, el autocompasión, la bondad consciente corporal, movimientos bondadosos conscientes, explorando los sentidos, las voces interiores, alimentar las emociones, cómo gestionar emociones difíciles, cómo nutrir nuestra intención, el perdón y sobre todo cuando trabajamos con el deseo imperioso, ese deseo que nos lleva muchas veces a que nos arrastra, o trabajar como el tema de la gratitud. Y bueno, pues más o menos era esto lo que yo quería un poquito exponer y dejar después como igual unos 5 minuticos por si queréis hacer alguna pregunta. Pues, Slimani, muchísimas gracias por esta charla tan interesante y tan ilustrativa para todos. Abro el micrófono por si alguien nos quiere hacer alguna pregunta. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Yo, ¿Alguien se anime? por favor. Muchísimas gracias, Ilamani. Gracias, Lorena. ¿Y cuándo será el próximo curso? Porque me apunto. Gracias. Pues todavía no lo sé porque ahora estoy a mitad justo de la actual edición, pero supongo que en el trimestre que viene, a partir del año que viene, pues sí que haremos el siguiente, probablemente, sí. Es un curso, bueno, pues la verdad es que yo lo disfruto mucho y veo que la gente también lo disfruta, con lo cual, bueno, pues eso me anima siempre a hacerlo. Siempre me anima a hacerlo, sí. Gracias. Gracias, Lorena. Yo te quería preguntar, Slimani, ¿es un curso que recomendarías para personas que puedan tener trastornos de conducta alimentaria? Vamos a ver, si por ejemplo es una persona que tiene por ejemplo, en casos como el trastorno por atracón, sí que podrían hacerlo. Si son personas, por ejemplo, que están con problemas de anorexia, en ese caso no está indicado hasta que realmente no esté manejando, es decir, si esté en remisión el tema de la anorexia. Alguien que está con un brote de anorexia no sería recomendable hacer porque claro, se explican muchas técnicas de consciencia corporal que pueden ser utilizadas en contra de uno, y se trata de utilizar esas estrategias de conocimiento corporal a favor de uno. Excelente, muchas gracias, Slimani. Me Gracias. gustaría darle la palabra a Maux Campos, que también quiere hacerte una pregunta. Adelante, Maux, por favor. Está desactivado tu micrófono, Maux. Disculpe. En tu experiencia, en los cursos que has dado, te iba a preguntar, ¿qué tanta deserción hay? Pienso que acercarse, el tema de la alimentación, como nos has estado explicando, es un montón de cosas. Hay una parte emocional bien fuerte, adicciones, historias personales, ¿no? Y se me ocurre que es como esto de acercarnos a lo desagradable muchas veces, ¿no? Y que a veces las personas no estamos tan listas, ¿no? Y aunque llevamos el proceso, ¿qué tanta deserción encuentras que en este curso la gente quiera
acercarse justo a esas partes? Bueno, pues fíjate, la verdad es que el curso empieza, el curso se articula en base a un par de enseñanzas budistas. Y además, explícitamente se reconoce que son enseñanzas budistas porque es una forma de honrar de dónde viene todo ello, aunque no es necesario ser budista. Pero una de las primeras, la primera clase, es el sufrimiento existe. Y entonces, lo primero que hacemos es que durante esta primera sesión explicamos lo que significa esa primera noble verdad de que enseña el Buda y a continuación ayudamos o invitamos a que cada semana, de hecho invitamos siempre a una reflexión. Y entonces invitamos a la persona a que explore qué significa el sufrimiento para ella y cuáles son las actitudes que tiene, que están realmente produciéndole sufrimiento y que muchas veces intentamos huir de ellas, ¿no? Pero a la vez, claro, si estamos acercándonos a aquello que realmente no nos gusta, porque realmente acercarnos a algo que nos está produciendo dolor no nos gusta, también desde la primera clase ofrecemos ya herramientas para poder acercarnos, como son la compasión, la autocompasión y el tacto con bondad amorosa, porque es algo elemental y es básico, ¿no? Entonces, el curso se plantea también como un curso de autoconocimiento y de autogestión. No es un curso para que dices, ¿tú quieres perder peso? Pues no vas a poder, no sé si vas a perder peso. Es posible que pierdas peso. Yo he ido perdiendo peso de forma progresiva con mi práctica de alimentación consciente, pero no es un objetivo en sí, porque además no depende muchas veces de lo que estés haciendo, sino que es algo como muy progresivo. Pero también lo que sí que hacemos durante todo el curso es dar como diferentes herramientas que nos pueden ser útiles para gestionar mejor nuestras dificultades con la alimentación. Porque el problema con la alimentación es que una gran parte, como tú bien decías, son problemas de gestión emocional, de la gestión emocional. Y lo que durante todo el curso se trabaja muchísimo es herramientas para la gestión emocional, para aprender a trabajar a gestionar las emociones difíciles, a poder trabajar con las voces interiores, la voz crítica, toda una serie o trabajar, por ejemplo, con el deseo imperioso, trabajar con el perdón. El perdón se utiliza como una herramienta muy importante dentro del curso, porque todo esto es lo que al final te va a ayudar, es el trabajo de la compasión y de la amabilidad hacia nuestra experiencia. Gracias, Ilamane, bien interesante. Gracias. Gracias, Maus. Gloria. Ay, Gloria. perdona. ¿Más preguntas? Yes. Esta pregunta, Silamane, muchas gracias por tu exposición. Me pregunto si en el proceso que tú seguiste en estructurar estas 8 sesiones, en tu proceso personal, tuviste ayuda psicológica. Y si se ha considerado. Vamos a ver, yo no, digamos que no he tenido ayuda psicológica porque en su momento los psicólogos con que yo estuve trabajando me dijeron que no tenía ningún problema. Esto es lo que me dijeron en su momento. Me hicieron, pues eso, las herramientas, las pruebas que ellos hacían para ver si tenía algún. Pero me dijeron que no, realmente no tenía un problema. Entonces,
todo este proceso ha sido un proceso de trabajo fundamentalmente personal, de transformación y de trabajo también a nivel espiritual. A nivel espiritual ha tenido una parte importante. Mi trabajo con la práctica de la meditación, con la práctica del sendero budista, me ha ayudado muchísimo. La práctica espiritual dentro de la orden budista Triratna también me ha ayudado muchísimo. Y todo esto han sido como elementos. Y además, todos estos elementos que poco a poco he ido explorando, ¿no? Pues como todo lo que de por sí enseño ya de mindfulness, todo lo que he aprendido de compasión y todo lo que he aprendido de kindful eating y de mindful eating, sobre todo, pues son como diferentes, son como piezas en un puzzle que han ido articulando todo, que al final pues se ha configurado en esto en este curso, ¿no? Porque hay como muchas cosas que he ido aprendiendo. Tenemos que ver que aproximadamente este proceso pues son como más de 8 años lo que yo llevo en este proceso de aprendizaje. 8 más, porque realmente yo empecé la formación como en Kindfulness, en MSL, la empecé en el 2014, o sea que es algo como de bastante trabajo personal, ¿no? Sí, No sé si te respondí la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Porque pienso que así como las emociones están muy involucradas en este tema, la parte del autoconocimiento es muy importante. Y también pienso que existen los pensamientos distorsionados, parte de las emociones, que son los que también afectan mucho a ese tipo de trastornos de la alimentación. Sí, bueno, pues evidentemente sí. De hecho, nosotros en el programa lo que trabajamos es precisamente una de las parte importante es el tema de los pensamientos, el trabajo de la gestión de los pensamientos, pero también la gestión de los pensamientos cargados emocionalmente. Esto es algo que también se trabaja bastante, porque muchas veces los pensamientos cargados emocionalmente son bastante difíciles de gestionar y de manejar. Gracias, Ilamani. Gracias, gracias. Una pregunta, Silamani. No sé si fui yo que me perdí, pero dijiste el curso está fundamentado en 2 enseñanzas budistas. La primera es el Sí. sufrimiento existe. No sé si mencionaste la segunda y yo me he perdido Sí, no, mira, hay dos, fundamentalmente, bueno, hay como 2 enseñanzas budistas primordiales. La primera son las 4 nobles verdades, es como la primera enseñanza, y luego hay otra enseñanza que son los 4 tipos de alimentos que dice el Buda. Cómo nutrir y todo eso. Hay dos suttas realmente que eso, aunque en el curso hay más suttas, hasta el sutta del rey Pasanadi, hay varios suttas más que forman parte. Ok, perfecto. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Nagabandhu, adelante, por favor. Gracias, Ilamani. Una pregunta. Mencionó Carmen por ahí de pasada a Jan Chozen Base. Sí. ¿Qué tanta influencia tiene el trabajo de ella en el tuyo? Pues el trabajo de Jan Chozen Base tiene influencia, tiene influencia, pero a mí el trabajo que hice con Jan Chozen Base, que además es del programa MFL, pues para mí se quedó corto. Se quedó muy corto con el trabajo a nivel emocional. Todo se centraba mucho solamente en la comida. Se centraba mucho en la comida y sobre todo es un programa que cuando nace es un programa de mindful eating.
y tiene todo el elemento de la bondad amorosa, está poco impregnando, desde mi perspectiva, impregnaba poco el proceso. De hecho, yo he trabajado mucho más el tema personalmente el tema de meta, trabajar meta con todo este proceso, y esto es en parte lo que me lleva en su momento pues a querer ir más allá. Gracias. Gracias. Sí, de hecho, el programa tiene como 3 influencias fundamentales. La primera es el programa de Vidyamala, este es uno, el programa de MBPM. El otro programa es el MCL. Y la tercera gran influencia son las enseñanzas budistas. Es decir, quizás la mayor, que es la que articula todo esto. Perfecto, pues gracias una vez más, Silamani, por haber compartido esta charla tan interesante. Yo creo que todos vamos a mirar en la página web que nos ha compartido Adriana en el chat la información para estar más informados y ver cuándo son las próximas ediciones. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer poder estar aquí con vosotras y con vosotros. Te lo agradecemos. Muchas gracias. Muchísimo. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Chao. Ahora, si os parece, vamos a dar pues inicio a la videograbación de Vidyamala. Digo también que Vidyamala tampoco requiere casi presentación para todos vosotros, pero nada, cuatro líneas para que si alguien no la conoce menos, tenga algunas referencias. Vidyamala Burch es profesora, oradora, entrenadora y autora galardonada de mindfulness y compasión. Su enfoque de gestión del dolor y las enfermedades basado en mindfulness, que es MBPM, fundamentado en la evidencia científica, ha llegado a más de 100.000 personas en todo el mundo y es reconocido por diversos consejos de salud a nivel mundial. A través de su trabajo, ella espera empoderar a quienes viven con dolor o dificultad para recuperar sus vidas. Vidyamala es originaria de Nueva Zelanda y comenzó a practicar la meditación en el año 1987. Desde 1995 es miembro de la orden budista Triratna. En 2001 fundó la organización de Mindfulness Breathworks junto con Gary Hennessy y Sona Fricker, organización que actualmente llega a miles de personas cada año con cursos, retiros y formación de profesores. En este momento somos más de 600 profesores de mindfulness en 35 países, y lo digo con la boca llena y con mucha ilusión. Algunos reconocimientos que ha recibido Vidyamala son los siguientes: galardonada con la Orden del Imperio Británico por sus servicios al bienestar y al tratamiento del dolor, como cofundadora de Breathworks en 2022. También es miembro honorario de la Sociedad Británica del Dolor por su destacada labor en pro del alivio del dolor en 2018. Y Vidyamala también ha sido nombrada como una de las personas discapacitadas más influyentes del Reino Unido por The Show Trust's Power List en los años 2019, 20, 21 y 22. Y sin más preámbulos, vamos a ver la grabación de Vidyamala. Sí. Hi everybody, my name's Vidyamala Birch and I live here in the UK and I'm the founder of Breathworks, Breathworks Respira Vida. And yeah, I've been practicing mindfulness for many decades and I've also lived with spinal injury for many decades. And it was physical pain that brought me to this adventure, let's call it an adventure, of working with the mind. And I found it absolutely remarkable and life-changing.
learning that I can train my mind so I can choose how I respond to difficulty, and how I can choose how I respond to joy and happiness. And that's been very life-changing. The simplest way to understand mindfulness is awareness. Mindfulness is awareness, and it gives us the ability to be aware of how we're feeling in our body, how we're feeling emotionally, and what we're thinking. And if we're aware, then we can make choices about how we behave. And of course, most of us, we're not really very aware. We're just going about our lives and we're sort of propelled by our habits. And it's a remarkable skill that we have as humans, that we can learn how to be aware of, well, how is my body right now? Do I need to move my body? Do I need to rest my body? Do I need to strengthen my body? Emotions. Oh, I'm feeling angry. I'm feeling frightened. Maybe I'm feeling depressed. I'm feeling happy. I'm feeling joyful. And then again, as soon as you're aware of, say you're angry, as soon as you're aware, oh, I'm angry, that's different from being completely lost in the anger, which is how many of us live. We just have these emotions, and we are these emotions. But mindfulness gives us the ability to step back a little bit and think, oh, wow, I'm really angry. So what can I do right now to help me calm down a bit and step back from that anger? And we're also able to be aware of our thoughts. And this is really amazing. Human beings have something like 20,000 to 70,000 thoughts a day. 95% of them we've had before. And when we're not trained, about 75% of them are negative. So that's remarkable, isn't it? That all human beings, we've just got these thoughts pouring through the mind. Most of them are repetitive, and 3/4 of them are negative. And with mindfulness, we can learn to be aware of our thoughts. So it might be, oh, I'm having thoughts about my work, or I'm worrying, or I'm endlessly ruminating and thinking about an argument that I've just had, or an argument that I'm planning to have. And we're very identified with the content of our thoughts. And with mindfulness, again, we can step back a little bit. And a very traditional image is that we see thoughts as like clouds passing across the sky. So you're able to witness your thoughts rather than being completely lost in your thoughts. And with the image of the clouds passing across the sky, you imagine that your awareness is like the sky. So your awareness is like the clear blue sky, and then you just got your thoughts passing through. You let them come, you let them go, you let them come, you let them go. And then if you've got thought processes that you need to have, maybe you need to think about a lecture you're giving, or your children, or a life event, or your shopping, whatever it might be, you have those thoughts, but you have them in a clear way rather than just endlessly worrying about things. You develop this ability to manage your thoughts and to use your awareness so that your thoughts become more and more focused, more and more helpful. So that's mindfulness. It's completely life-changing, remarkable skill, doesn't cost anything. It's always available. Doesn't cost anything in the sense that you don't need any equipment. You don't need to be in a special place. Any moment of your life, you can wake up, as it were, to what your experience actually is, and step out of being automatically reactive to being more creative in the sense of learning how to manage your experience skillfully and helpfully. And then compassion is, you could say, warming all that up. So this awareness that I'm talking about, it's not an aloof, distant, cool awareness, but it's a very warm, loving, kind awareness. So you love yourself, and whatever's happening in your body, you learn how to love that. You love your emotional states. You care about yourself. If you've got lots of difficult thoughts, you don't blame yourself, but you think, oh, I'm having all these difficult thoughts. How can I meet that with some degree of care, compassion, forgiveness, and kindness? And then you learn how to use that approach of kindly awareness in terms of how you relate to others. So rather than others being strangers, others are just like you.
So I've got Medavin on the screen right now. I could think he's very other, he's in Mexico, he's far away, I don't really know him. Or I could think, oh, he's just like me. He's got a body, he'll have all these emotions, he'll have loads of thoughts pouring through his mind. So I can feel a sense of immediate connection with Medavin because I know that he's a human being just like me. He wants to let go of suffering and to be happy, just like me. So you develop the sense of deep connection based on our shared human experience. And it's warm and it's caring and it's lighthearted and loving. So these qualities of mindfulness and compassion, maybe those words might sound, I don't know, complicated or strange, but it's very, very simple, very immediate. It's awareness, it's kindness, and it's connection. And it gives us this freedom to make choices rather than being caught up and tangled up in our automatic reactions. And it can be, and it often is, completely life-changing. Mindfulness and compassion, they're also very supportive of overall well-being. We can feel sort of healthier and stronger and happier over time with mindfulness practice. And I think there's a few ways that this happens. I think one is that we're stepping away from being tight and contracted and reactive against life, sort of, oh, life is hard and I'm all tight, to learn how to relax and soften and open. And straight away, you'll feel better as soon as you do that. If you move away from this reactive stance to this open stance. And also that mindfulness gives this ability to choose, and you can apply that to different domains. So you can say, choose about your nutrition, and you can begin to very gradually change your habits around nutrition, not in big ways necessarily, but it might be as simple as, oh, I'm going to drink more water, or I'm going to eat less cake and eat more fruit, simple things like that. And around exercise, around how we move our body, very, very important. Quite often when we're not mindful and life is difficult, we get more sedentary, we feel more tight, we feel more pain, we move less. But with mindfulness, we can learn to have confidence to move a little bit more. Then we feel stronger, then we feel fitter, we feel happier, we move more. So you get this spiral of increasing confidence. And we can also apply it to our sleep patterns. So we can learn to choose maybe to go to bed at the same time every night, if that's possible. To choose how we engage with our digital media in the hours before bedtime. There's all sorts of habits that we can learn that will be supportive of sleep. And of course, if we sleep better, we're definitely going to feel better. And this is a new program that I'm working on actually at the moment, is mindfulness as the foundation of well-being, looking at these different domains of nutrition and exercise and sleep and awareness and love. So these are quite specific ways that mindfulness can support well-being. But I think as well, this very fact of awareness and very fact of kindness, these simple things, when we start to practice these more and we move out of being caught up in reactive states, these habitual states of, oh, I don't like my life, and fighting our condition, whatever that might be, and we become more open and accepting and sort of looser and softer, that definitely builds well-being and certainly builds confidence. We start to feel happier, we start to feel more whole, and we may start to feel healthier. If you're wondering how to become more mindful, or when to become more mindful, or where to go to become more mindful, the first thing I would say is you don't need to go anywhere, and you can just do it right now. If you breathe in and you breathe out and you feel that in your body, you're having a moment of mindfulness. If you feel your bottom on the chair and your feet on the floor, you're having a moment of mindfulness. That's a moment of awareness. If you bring a little bit of care to your experience, so breathing in
and breathing out, and imagining that that's allowing kindness to flow into your body, into your emotions, into your mind. That's a moment of mindfulness. So it's always accessible, and we can learn it right now in this present moment. But of course, that's going to be quite shallow. So the very best thing is to go to a teacher or go to a class to learn deeper skills, deeper practices, be guided in meditation, maybe 10 minutes, maybe 20 minutes, and then start to introducing it into your day. Ideally, have a daily meditation practice if possible. And like all things in life, the more you put in, the more you get out. However, I also say, and I know many people listening to this, you may have busy lives, you may have challenging lives. Even 1 minute of mindfulness will have an effect. 1 minute of mindfulness every hour will have an effect. So starting small can be helpful, but definitely I'd encourage you to find a teacher, go to a class, do a course, and then you'll be able to build the habit and build the strength. In a way, build the muscle of mindfulness in your mind, and then you can take it into your life. So it's a very optimistic message. You can do it right now, have a little taste, and then you can take that deeper if you would like to with a teacher or a class, and then really the sky is the limit. You know, I've been practicing mindfulness now for 40 years, something like that. And my life is unrecognizable from how it used to be. I'm immeasurably happier, more confident. I live with a spinal injury all my adult life. And my life used to be very tight and contracted and small. And now I have a good life, and I'm often happy, not always, often happy. And that's just been by doing steady practice over many, many years, and practicing with others as often as I can to get the support of having a community around me. That's another really very supportive and very helpful opportunity. And I know that Respira Vida offers that. And I'd really encourage you to take up that opportunity as much as you can. It's very common and very human that after we finished our mindfulness course, our mindfulness training, maybe our practice starts to slip a little bit or slide a little bit. Maybe we're meditating a little bit less. We're not doing the mindful movement. Life gets busy and we forget. That's very, very human. But mindfulness does require practice. It's called practice for a good reason. It's a bit like if you're a musician, you know, you need to keep training by doing your piano practice, say. And I think the most helpful thing that I've noticed over the years in my own practice and with the people that I've taught is community. The most helpful thing is to make sure that you keep on going to events and activities where you'll get a little bit of input, you'll get the support of other people who are also practicing. You can hear from them, perhaps, hear about their challenges and their joys. So that will be my main recommendation, my main suggestion is to stay in touch with the community and to make the most of the opportunities for collective practice. And then that can be very, very motivating in your own life. Yeah, mindfulness it's very simple, but it can be quite hard. It's hard to just keep sitting with your experience for some of us. And if we're just on our own, then it can easily drift away. So do make the most of the opportunities that Respira Vida is offering to practice with others. And that will really help. And I know for myself, that's been one of the absolutely crucial things over the years is community. Pues ha sido un mensaje realmente inspirador de Vidyamala. Realmente me encantó que dijera que una de las cosas que nos ayuda a mantener nuestra práctica viva es estar en contacto con nuestra comunidad, y esto es el objetivo principal que nos habíamos propuesto en esta sesión de hoy, y espero que de alguna forma lo hayamos conseguido. Yo quisiera agradeceros a todos que nos hayáis acompañado el día de hoy. Ha sido un gusto enorme estar con vosotros y compartir la charla de Silamani
y las palabras de Vidyamala. Quisiera agradecer mucho al equipo de Respira Vida de México que ha organizado esta sesión, particularmente a Medavin y a Adriana Mauleón. Detrás de todo esto hay un trabajo inmenso. Ahora veía desde la edición del video de Vidyamala hasta la traducción, hasta concertar la entrevista, pensar las preguntas, todo lo que hay detrás es muchísimo trabajo, así que les agradezco muchísimo, muchísimo este trabajo que nos ha mantenido hoy el día de aquí en esta experiencia de tanto aprendizaje. Y no quisiera despedirme sin recordaros a todos un poco lo que hace Respira Vida México para que podamos tener un mayor entrenamiento y podamos seguir practicando. Entonces, solo recordaros que se organizan grupos de meditación gratuitos de lunes a viernes y también los domingos. También cursos de 8 semanas de Mindfulness y Compasión para la Salud de MBPM, de Kindfulness para el Estrés MBPM. También se organizan sesiones de profundización para quienes ya han cursado el programa de 8 semanas. Está programado el retiro de meditación y silencio del 7 al 11 de diciembre y os invito a entrar en la página respiravida.mx para mayor información, así como en respiravida.net para las actividades de España. Y pido una disculpa porque no me sé la página de Brasil. No sé si Adri o Medavin me puedan ayudar con esto o alguien de vosotros. Es un Facebook que tienen, pero ahorita lo pongo. Muchas gracias, Adri, te lo agradezco mucho. Y si no tenemos nada más, nadie quiere preguntar o intervenir, son las 9:04, estábamos programados para cerrar a las 9, así que de nuevo os agradezco y os mando un abrazo fuerte a todos y un hasta pronto y gracias por estar aquí.